Héctor Montoya arrancó el pañuelo bordado de las manos de Marisol y lo lanzó al suelo del escenario. ¿Una campesina en mi teatro? Esto es ópera, no un corral de gallinas. Las carcajadas de Verónica del Valle y el público elegante retumbaron en la sala. Marisol recogió el pañuelo de su madre con manos temblorosas, lo apretó contra su pecho y caminó hacia el micrófono. Nadie esperaba que una voz así pudiera salir de aquella mujer de camisa a cuadros y botas de trabajo, y mucho menos lo que pasaría con todo el teatro después de esa noche. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos estás escuchando? El autobús se detuvo con un chirrido metálico en la terminal más grande que Marisol Carrizales había visto en sus 27 años de vida. A través de la ventana, empañada por el frío de la madrugada, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas sobre el asfalto mojado. Apretó contra su pecho el pequeño morral de tela que contenía todo lo que poseía: 2 mudas de ropa, un cepillo de dientes gastado, 400 pesos que había ahorrado durante meses vendiendo tortillas en el mercado de su pueblo, y un pañuelo de seda bordado con flores de cempasúchil que su madre había tejido antes de morir. Sus manos temblaban. No sabía si era por el frío que se colaba por las rendijas del vehículo o por el miedo que le apretaba el estómago como un puño cerrado. Llevaba 16 horas de viaje desde San Jacinto de las Flores, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. Un lugar donde las calles eran de tierra, donde el agua llegaba 2 veces por semana y donde la única música que conocía era la que su madre le había enseñado a cantar mientras lavaban ropa en el río. Catalina, su madre, había muerto hacía exactamente 1 año. Una enfermedad que ningún médico del pueblo supo diagnosticar porque simplemente no había médicos. Solo una curandera anciana que rezaba y preparaba infusiones de hierbas que al final no sirvieron de nada. En su lecho de muerte, Catalina había tomado las manos de Marisol con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. «Tienes un don, hija», le había susurrado con la voz quebrada. «Dios te puso esa voz en la garganta por algo. Prométeme que no la desperdiciarás aquí, entre estas montañas donde nadie puede escucharte». Marisol había prometido, aunque en ese momento no sabía cómo cumplir esa promesa. Su madre era la única persona que la había animado a cantar, la única que le decía que su voz era especial. Para los demás habitantes de San Jacinto, ella era simplemente la hija de la lavandera, una muchacha callada de piel morena y trenzas largas que trabajaba desde los 6 años para ayudar a su familia. Pero un mes atrás, algo había cambiado. Don Fermín Aguilar, un maestro de música jubilado que había regresado al pueblo después de 40 años en la capital, la escuchó cantar mientras ella caminaba por el sendero que llevaba al río. Se detuvo como si hubiera visto un fantasma. Durante varios minutos no dijo nada, solo la observó con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Cuando Marisol terminó su canción y lo vio ahí parado, sintió vergüenza y quiso huir, pero él le bloqueó el paso con su bastón de madera. «Muchacha», dijo con voz temblorosa, «¿sabes lo que tienes en esa garganta?» Marisol negó con la cabeza, confundida. Don Fermín se quitó el sombrero y se lo llevó al pecho como si estuviera ante algo sagrado. En 50 años de carrera musical jamás había escuchado una voz como la tuya. Trabajé con las mejores sopranos del país. Entrené a cantantes que llenaron teatros en Europa, pero ninguna tenía ese timbre, esa pureza. Ella no entendió la mayoría de las palabras que él usó. Soprano, timbre, registro. Eran conceptos de un mundo que le resultaba tan lejano como la luna. Pero entendió la emoción en los ojos del anciano, entendió que no estaba mintiendo ni burlándose de ella. Don Fermín le habló entonces de un concurso que se celebraría en la capital.
La Voz Dorada se llamaba, un programa donde personas comunes podían demostrar su talento frente a jueces famosos. El premio era un contrato con la Ópera Nacional y una beca de estudios en el conservatorio más prestigioso del país. «Tienes que ir», insistió don Fermín. «Es tu oportunidad, quizás la única que tendrás en la vida». Marisol quiso negarse. No tenía dinero, no tenía ropa adecuada, no sabía leer música ni había pisado nunca un escenario. Pero entonces recordó la promesa que le había hecho a su madre moribunda, recordó sus ojos llenos de lágrimas pidiéndole que no desperdiciara su don entre esas montañas, y supo que tenía que intentarlo. Don Fermín le dio el poco dinero que tenía ahorrado de su pensión. También le escribió una carta de recomendación sellada con su firma. Le enseñó durante 3 semanas todo lo que pudo sobre respiración y postura. No era suficiente, pero era algo. La noche antes de partir, Marisol visitó la tumba de su madre. Se arrodilló sobre la tierra húmeda y sacó el pañuelo bordado del bolsillo. «Voy a cumplir mi promesa, mamá», susurró mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «No sé qué me espera allá, pero voy a cantar. Voy a cantar por las 2». El viento de la montaña acarició su rostro como una respuesta silenciosa. El frío de la madrugada la golpeó como una bofetada cuando bajó del autobús. Eran las 5 de la mañana y la terminal estaba casi vacía. Solo algunos vendedores ambulantes preparaban sus puestos y un grupo de trabajadores con cascos amarillos esperaba en una esquina. Marisol se abrazó a sí misma, frotándose los brazos para entrar en calor. Su rebozo de lana, que en el pueblo era suficiente para protegerla del frío de la montaña, aquí parecía insuficiente ante el viento helado que se colaba entre los edificios de concreto. Miró a su alrededor sintiéndose más pequeña que nunca. Los edificios se alzaban hacia el cielo como gigantes dormidos, sus ventanas reflejando las luces de neón que parpadeaban en las calles. Nunca había visto tantas luces juntas, tantos cables cruzando el aire, tantos automóviles estacionados uno junto al otro. En San Jacinto, el único vehículo era la camioneta desvencijada del panadero que llegaba los martes. Aquí había cientos, todos brillantes como si acabaran de salir de una caja. Buscó en su morral el papel donde don Fermín había escrito la dirección del teatro, Gran Teatro Imperial, decía con su letra temblorosa de anciano. Debajo había anotado indicaciones para llegar en metro, pero Marisol no tenía idea de qué era un metro ni cómo funcionaba. En su pueblo todo se recorría a pie o en burro. La idea de viajar bajo tierra en una máquina de metal le parecía absurda. Decidió caminar. Tenía 6 horas antes de que comenzaran las audiciones y prefería gastar ese tiempo caminando que intentar descifrar un sistema de transporte que no comprendía. Preguntó a un vendedor de tamales cómo llegar al teatro y el hombre la miró de arriba a abajo con expresión burlona. «¿Al teatro? ¿Tú?», se rió sin disimular su desdén. «Está del otro lado de la ciudad, morena. Te va a tomar horas caminando». Marisol agradeció con un gesto de la cabeza y comenzó a caminar en la dirección que le había señalado, ignorando su risa a sus espaldas. Las calles eran un laberinto incomprensible. Varias veces se perdió, varias veces tuvo que preguntar a desconocidos que la miraban con extrañeza o impaciencia. Una mujer elegante, con un abrigo de piel, le lanzó una mirada de asco cuando Marisol se acercó a preguntarle algo y aceleró el paso como si temiera contagiarse de una enfermedad. Un hombre trajeado ni siquiera se detuvo a escucharla, solo siguió caminando mientras hablaba por un aparato pegado a su oreja. Pero también hubo personas amables. Una señora que vendía periódicos le regaló un pan dulce cuando vio que Marisol miraba con hambre su canasta. Un estudiante con mochila le explicó pacientemente cómo leer los nombres de las calles.
Un anciano que barría la acera frente a su tienda le permitió usar el baño y le ofreció un vaso de agua. Para cuando el sol comenzó a elevarse sobre los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Marisol había caminado durante casi 4 horas. Sus pies ardían dentro de sus botas gastadas, que no estaban diseñadas para el pavimento duro de la ciudad. Tenía ampollas en los talones y un dolor sordo en las pantorrillas, pero no se detuvo. Finalmente, poco antes de las 9 de la mañana, llegó a una plaza enorme dominada por un edificio majestuoso de piedra blanca y columnas imponentes. El Gran Teatro Imperial se alzaba ante ella como un palacio de otro mundo, con sus escalinatas de mármol, sus puertas de bronce labrado y sus ventanales que reflejaban el sol de la mañana. Marisol se quedó paralizada en medio de la plaza, con la boca abierta y los ojos húmedos. Nunca había visto algo tan hermoso, tan imponente, tan absolutamente fuera de su alcance. Frente al teatro se había formado una fila que daba la vuelta a la manzana. Cientos de personas esperaban su turno para las audiciones, todas vestidas con ropas que Marisol solo había visto en revistas viejas. Mujeres con vestidos elegantes y tacones altísimos, hombres con trajes oscuros y corbatas de seda, jóvenes con instrumentos en estuches relucientes, y entre todos ellos, ella, con su camisa de cuadros rojos desteñida por el sol, sus jeans remendados en las rodillas y sus botas cubiertas del polvo del camino. Se sintió como un gorrión que se hubiera colado en una jaula de pavos reales. Cada mirada que recibía parecía confirmarle que no pertenecía a ese lugar, que había cometido un error terrible al venir, que debería darse la vuelta y regresar al pueblo antes de humillarse más. Una joven rubia que hablaba por teléfono la miró de arriba abajo y soltó una risita cruel antes de susurrarle algo a su acompañante. Ambas rieron mirándola directamente. Marisol apretó los dientes, metió la mano en el bolsillo y tocó el pañuelo bordado de su madre. Sintió la textura de las flores de cempasúchil bajo sus dedos y recordó las palabras de Catalina. «Prométeme que no la desperdiciarás». No iba a huir, no iba a darles esa satisfacción. Respiró hondo y caminó hacia el final de la fila con la cabeza en alto. La fila avanzaba con una lentitud exasperante. Marisol había encontrado su lugar al final, detrás de una joven pelirroja que hablaba sin parar por teléfono sobre sus clases de canto en Europa y sus conexiones con productores importantes. La pelirroja ni siquiera había volteado a mirarla, como si Marisol fuera invisible. El sol del mediodía caía sin piedad sobre la plaza. Marisol sentía el sudor corriendo por su espalda, pegando la camisa a su piel. No había desayunado nada excepto el pan dulce que le habían regalado horas atrás, y su estómago gruñía de hambre. Pero no se atrevía a sacar los tacos de frijoles que había guardado en su morral. Temía las miradas de desprecio, los comentarios crueles. Ya había escuchado suficientes susurros a su alrededor. «Mira esa, parece que viene directo del rancho. ¿Quién la dejó entrar? Esto es una audición seria, no una feria del pueblo». Cada comentario era como una aguja clavándose en su pecho, pero Marisol apretaba los dientes y miraba al frente. No iba a llorar, no iba a darles esa victoria. Había viajado 16 horas para estar aquí. Había caminado 4 horas más con los pies destrozados. No iba a rendirse por unas cuantas palabras crueles. A las 2 de la tarde, cuando el hambre ya era un dolor físico, finalmente llegó su turno de registrarse. Una mujer con gafas de diseñador y expresión aburrida la recibió detrás de un escritorio cubierto de papeles. «Nombre», exigió sin levantar la vista. «Marisol Carrizales», respondió ella con voz apenas audible. La mujer frunció el ceño y la miró por primera vez.
Carrizales, ¿de dónde eres? De San Jacinto de las Flores, en las montañas, al norte. La registradora intercambió una mirada con su compañera, una sonrisa burlona que Marisol captó perfectamente, aunque fingieron ocultarla. Bien, ¿tienes currículum, portafolio, cartas de recomendación de algún conservatorio? Marisol sacó la carta que don Fermín había escrito. La mujer la tomó con 2 dedos, como si le diera asco tocarla. «Don Fermín Aguilar», leyó el nombre con sorpresa. «Ese nombre me suena. Era profesor en el Conservatorio Nacional hace décadas». Por un momento, Marisol sintió un destello de esperanza. Quizás la carta le abriría alguna puerta. Pero la mujer dejó la carta a un lado con indiferencia. «Bonita reliquia histórica», dijo con sarcasmo. «Pero esto es el presente. Tienes formación académica, has estudiado en algún conservatorio, tienes experiencia en ópera, musicales, coros». Marisol negó con la cabeza cada vez, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía. «Entonces, ¿en base a qué esperas competir con cantantes formadas?». La pregunta fue cruel, diseñada para humillar. Marisol sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. «Mi madre me enseñó a cantar», dijo con voz temblorosa pero firme, «y don Fermín dice que tengo talento. Solo pido una oportunidad». La registradora suspiró con dramatismo. «Mira, niña, aquí vienen cientos de personas con talento. La diferencia es que ellas tienen preparación, contactos, experiencia. Tú no tienes nada de eso. Déjala pasar». Ambas mujeres voltearon sorprendidas. Un hombre mayor, con cabello canoso y chaleco de terciopelo azul, se había acercado sin que nadie lo notara. Tenía un porte distinguido, una autoridad que emanaba de cada gesto. «Maestro Coronado», balbuceó la registradora. «No sabía que estaba aquí». «Estoy en todas partes», respondió él con una sonrisa enigmática. «Y acabo de escuchar que esta joven viene recomendada por Fermín Aguilar. Si ese viejo terco dice que tiene talento, quiero escucharla». El maestro Coronado miró a Marisol con ojos penetrantes pero amables. «No te dejes intimidar por nadie, muchacha. La música no entiende de orígenes ni de clases sociales, solo entiende de verdad, y la verdad está en tu voz o no está». La registradora asintió rápidamente, cambiando su actitud. «Por supuesto, maestro. Le asignaremos un turno de inmediato». Marisol sintió que el corazón le latía con fuerza. Por primera vez, desde que había llegado a la ciudad, alguien la había tratado como un ser humano. «Gracias», susurró al maestro Coronado. Él le puso una mano en el hombro. «No me agradezcas todavía. Ahí dentro hay lobos vestidos de seda. Ten cuidado con quien confías». Y con esas palabras crípticas desapareció entre la multitud. Marisol apretó el pañuelo en su bolsillo y caminó hacia las enormes puertas del teatro. No sabía qué le esperaba adentro, pero las palabras del maestro resonaban en su mente como una advertencia. Lobos vestidos de seda. El interior del Gran Teatro Imperial era aún más impresionante que su fachada. Marisol cruzó el vestíbulo con pasos vacilantes, sus botas gastadas resonando sobre el mármol pulido. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones atrapadas, derramando luz dorada sobre las paredes decoradas con frescos de ángeles y musas. El aroma a madera antigua y perfumes caros llenaba el aire. Nunca había imaginado que existieran lugares así. En San Jacinto, la construcción más grande era la iglesia del pueblo, con sus bancas de madera carcomida y su techo que goteaba cuando llovía. Esto era otro mundo, un mundo donde ella claramente no pertenecía. Los participantes esperaban en un salón lateral, sentados en sillas de terciopelo rojo, ordenadas en filas perfectas.
Marisol encontró un asiento vacío en la última fila, cerca de la puerta, donde podía pasar desapercibida. Sacó el pañuelo de su bolsillo y lo apretó entre las manos mientras observaba a los demás. Todos parecían conocerse. Se saludaban con besos en las mejillas, hablaban de maestros famosos, de conservatorios en Italia y Austria, de óperas que habían interpretado en teatros europeos. Marisol no entendía la mitad de lo que decían. Nombres como Puccini, Verdi, La Traviata flotaban en el aire como palabras de un idioma extranjero. De pronto, un murmullo de emoción recorrió el salón. Las cabezas se giraron hacia la puerta principal y Marisol siguió las miradas. Una mujer acababa de entrar. Era alta, esbelta, con cabello negro recogido en un moño perfecto y un vestido rojo que parecía costar más que todo lo que Marisol había ganado en su vida. Caminaba como si el suelo fuera indigno de tocar sus tacones, con la barbilla elevada y una sonrisa pintada en los labios. «Es Verónica del Valle», susurró alguien cerca de Marisol, «la soprano más famosa del país. Dicen que tiene el papel principal asegurado para la próxima temporada. Claro, es la favorita de Héctor Montoya». Verónica atravesó el salón como una reina atravesando su corte. Los participantes se apartaban a su paso, algunos inclinando la cabeza en señal de respeto, otros simplemente intimidados por su presencia. Ella los ignoraba a todos con elegante desdén, hasta que sus ojos se posaron en Marisol. Fue solo un instante, una mirada rápida de arriba abajo, deteniéndose en la camisa de cuadros, los jeans remendados, las botas polvorientas. La sonrisa de Verónica se ensanchó, pero Marisol notó algo extraño en ella. Había dureza, sí, pero también algo más, algo que parecía miedo disfrazado de crueldad. «Vaya, vaya», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Parece que el teatro abrió sus puertas al zoológico hoy». Las risas brotaron inmediatamente. Marisol sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Verónica se acercó con pasos deliberadamente lentos, sus tacones repiqueteando como un tambor de guerra. Pero antes de hablar, sus ojos buscaron algo en el salón. Alguien, como un perro que verifica si su dueño está mirando antes de hacer un truco. «¿Y tú qué eres? ¿La chica del aseo?», preguntó inclinándose hacia Marisol con falsa curiosidad. «Porque si es así, los baños están por allá». Más risas, pero Marisol, a pesar del dolor, notó que la risa de Verónica sonaba hueca, forzada, como si estuviera actuando un papel que ya no le quedaba cómodo. «Soy participante», murmuró Marisol. «¿Perdón?» Verónica se llevó una mano al oído con gesto teatral. «No te escuché. ¿Podrías hablar más fuerte?» «Ah, espera. Probablemente en tu pueblo solo saben gritar para llamar a las vacas». El salón entero estalló en carcajadas, pero esta vez Marisol vio algo que nadie más pareció notar. Por una fracción de segundo, los ojos de Verónica se llenaron de algo parecido al asco, no hacia Marisol, hacia sí misma, como si cada palabra cruel que pronunciaba le dejara un sabor amargo en la boca. «Déjala en paz, Verónica». Una voz firme cortó las risas. Marisol levantó la vista y vio a una mujer de mediana edad, con el cabello gris recogido en una trenza y un vestido sencillo de color azul marino. Sus ojos eran amables, pero decididos. «Siempre tienes que demostrar lo insegura que eres, humillando a los demás, ¿verdad?», continuó la mujer. Verónica palideció casi imperceptiblemente. Por un momento, su máscara de arrogancia se agrietó, revelando a una mujer agotada de ser quien fingía ser. «Cuidado, doña Esperanza», respondió Verónica, pero su voz había perdido filo. Su opinión dejó de importar hace 20 años, cuando el mundo descubrió que su voz no era tan especial como creía. Y con esa última puñalada, Verónica giró sobre sus tacones y se alejó, pero Marisol la vio detenerse junto a una columna,
lejos de las miradas, y llevarse una mano temblorosa al pecho como si le costara respirar. La mujer llamada Esperanza se sentó junto a Marisol. «No dejes que te afecte», dijo suavemente. «Las personas como ella solo tienen poder si tú se lo das». «¿Por qué me defiende?», preguntó Marisol. «No me conoce». Esperanza sonrió con tristeza. «Porque hace muchos años yo estaba sentada exactamente donde tú estás ahora, y nadie me defendió». Esperanza resultó ser una antigua cantante de ópera que ahora trabajaba como asistente de vestuario en el teatro. Había sido una promesa en su juventud, pero una enfermedad le había dañado las cuerdas vocales y truncado su carrera. Ahora vivía en las sombras del mundo que una vez casi conquistó. «Este lugar puede ser mágico», le dijo a Marisol mientras esperaban, «pero también puede ser cruel, muy cruel. Los que tienen poder aquí lo usan para aplastar a los que no tienen nada». «¿Como Verónica?». Esperanza negó lentamente con la cabeza. «Verónica es solo una marioneta que ya no recuerda cómo cortar sus propios hilos. El verdadero titiritero es Héctor Montoya, el director artístico del teatro». Hizo una pausa, bajando la voz. «La conocí cuando llegó aquí hace 15 años. Era diferente entonces. Tímida, talentosa, hambrienta de aprobación. Héctor vio eso y lo usó. La moldeó a su imagen, le enseñó que la crueldad era fuerza y que la compasión era debilidad. Ahora ella hace lo que él haría, incluso cuando él no está mirando, pero a veces, cuando cree que nadie la ve, puedo ver a la mujer que era antes, atrapada detrás de sus propios ojos. Como si hubiera sido invocado por la mención de su nombre, las puertas del salón se abrieron de par en par. Un hombre entró con paso firme y seguro, seguido por un séquito de asistentes que tomaban notas en tabletas electrónicas. Era alto, de complexión robusta, con cabello negro peinado hacia atrás y un traje gris impecable. Su rostro era atractivo de una manera dura, con mandíbula cuadrada y ojos oscuros que escaneaban la habitación como un depredador evaluando su territorio. Héctor Montoya. El murmullo cesó inmediatamente. Todos se pusieron de pie como si hubiera entrado un general. Marisol, confundida, tardó unos segundos en imitarlos. Verónica se materializó junto a Héctor como una sombra obediente. Pero Marisol notó cómo sus hombros se tensaban cuando él le puso una mano en la espalda. No era el gesto de un amante o un mentor. Era el gesto de un dueño marcando territorio. «Buenos días, aspirantes», dijo Héctor con voz grave que resonaba sin necesidad de micrófono. «Bienvenidos a La Voz Dorada. Como saben, este concurso ha lanzado las carreras de las voces más importantes del país. Y como saben también, yo soy quien decide quién merece estar en ese escenario y quién no». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Hoy busco algo especial, no solo técnica perfecta que la mayoría de ustedes no tiene, no solo presencia escénica que casi ninguno posee. Busco algo que no se puede enseñar, busco magia». Sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose brevemente en cada rostro. Cuando llegaron a Marisol, se detuvieron un segundo más. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Héctor sonrió. No era una sonrisa amable. «Y vaya, vaya», dijo caminando hacia ella. «Parece que tenemos una visitante muy especial hoy». El salón quedó en silencio absoluto. Marisol sintió que todas las miradas se clavaban en ella como cuchillos. «¿De dónde vienes, querida?» «De San Jacinto de las Flores», respondió Marisol, odiando cómo le temblaba la voz. «San Jacinto». Héctor fingió pensar. «No me suena. ¿Queda cerca de algún lugar importante?» «En las montañas, al norte». «Ah, las montañas». Héctor se volvió hacia el público con gesto teatral.
Una campesina de las montañas. ¡Qué pintoresco! Las risas comenzaron a brotar. Verónica, parada junto a la puerta, rió con los demás. Pero Marisol vio cómo sus ojos no reían. Estaban vacíos, muertos, como los de alguien que ha repetido el mismo acto tantas veces que ya no siente nada. ¿Y qué te hace pensar que puedes competir aquí?, continuó Héctor. Cantas mientras ordeñas vacas. Les haces serenatas a las gallinas. Más risas. Marisol sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Don Fermín Aguilar me recomendó, dijo aferrándose a ese nombre como a un salvavidas. La expresión de Héctor cambió. No fue sutil. Fue como si alguien hubiera apagado una luz detrás de sus ojos. Su mandíbula se tensó, sus puños se cerraron por un instante antes de relajarse. Fermín Aguilar, repitió lentamente, saboreando el nombre como si fuera veneno. Ese viejo sigue vivo entonces y sigue mandando a sus pequeños proyectos a fracasar en mi teatro. Hizo una pausa. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más baja, más peligrosa. Escucha bien, campesina. Este no es tu lugar. Esto es arte, no un concurso de pueblo. Pero ¿sabes qué? Voy a darte una oportunidad. Marisol levantó la vista, confundida. ¿De verdad? La sonrisa de Héctor se ensanchó. De verdad. Vas a subir a ese escenario esta noche, frente a todo el público, frente a las cámaras de televisión. Esperanza, desde su asiento, cerró los ojos con dolor. Conocía ese tono. Lo había escuchado antes, cada vez que Héctor elegía a su víctima anual. Será divertido, continuó Héctor volviéndose hacia Verónica. ¿No crees, querida? Verónica asintió automáticamente. Absolutamente delicioso, respondió. Pero su voz sonó hueca, y cuando Héctor se alejó, Marisol vio cómo Verónica la miraba con algo que no era crueldad ni desprecio, era lástima. Las horas pasaron como minutos y como siglos al mismo tiempo. Marisol esperó en un camerino diminuto, que más bien parecía un armario de limpieza, sentada sobre una caja de madera porque no había sillas. Esperanza le había conseguido ese espacio, lejos de las miradas burlonas y los comentarios crueles. «Deberías irte», le dijo Esperanza con urgencia. «No entiendes lo que está pasando. Héctor no te está dando una oportunidad, te está usando». «¿Usándome para qué?». Esperanza se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. «Cada año, Héctor elige a alguien como tú, alguien de origen humilde, sin preparación, sin conexiones. Los sube al escenario frente a todo el mundo y los humilla públicamente. Es su forma de entretenimiento, de demostrar su poder». Marisol sintió que el estómago se le revolvía. ¿Por qué haría algo así? Porque puede, porque le divierte, porque hace que los verdaderos participantes se sientan superiores y agradecidos de no ser ellos. Es un juego cruel, Marisol, y tú eres la víctima de esta noche. Marisol miró el pañuelo entre sus manos. Las flores de cempasúchil bordadas por su madre parecían brillar bajo la luz tenue del camerino. «Mi madre murió creyendo que yo tenía un don», dijo suavemente. Don Fermín cruzó el pueblo entero para decirme que mi voz era especial. Viajé 16 horas en autobús, caminé 4 horas con los pies destrozados, soporté insultos y burlas para llegar hasta aquí. Levantó la vista hacia Esperanza. Si me voy ahora, todo eso habrá sido en vano, y le estaré dando la razón a todos los que dijeron que no pertenezco aquí. Pero Marisol, voy a subir a ese escenario, la interrumpió con una firmeza que sorprendió a ambas. No sé qué va a pasar. Quizás se rían de mí. Quizás me humillen frente a todo el país. Pero voy a cantar. Por mi madre, por don Fermín, por mí. Esperanza la miró durante un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa triste apareció en su rostro. «Eres más valiente que yo», susurró.
mucho más valiente. Un asistente golpeó la puerta. «La campesina. Sales en 5 minutos». Ni siquiera se habían molestado en aprender su nombre. Marisol se puso de pie, alisó su camisa de cuadros lo mejor que pudo y se guardó el pañuelo en el bolsillo trasero del pantalón, donde pudiera sentirlo contra su cuerpo. «¡Marisol!», llamó Esperanza cuando ella ya estaba en la puerta. «Sí, pase lo que pase ahí afuera, canta con el corazón, no con la técnica que no tienes, no tratando de impresionar a nadie, solo canta como cantabas en tu pueblo, junto al río, cuando nadie te escuchaba excepto las montañas». Marisol asintió, grabando esas palabras en su memoria. El pasillo hacia el escenario era largo y oscuro, iluminado solo por pequeñas luces rojas en el suelo. Podía escuchar el murmullo del público al otro lado del telón, cientos de personas que habían pagado entradas carísimas esperando ver ópera de clase mundial, y también esperando el entretenimiento que Héctor les había prometido. La campesina ridícula. Un técnico la detuvo junto al telón. «Espera la señal», dijo sin mirarla. «Cuando escuches tu nombre, sales al centro del escenario. El micrófono ya está ahí». Marisol asintió, aunque el técnico ya se había ido. A través de una pequeña abertura en el telón, podía ver el escenario iluminado. Era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Las butacas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, llenas de personas elegantes con vestidos de gala y trajes de etiqueta. En primera fila distinguió a Héctor Montoya, sentado como un emperador en su trono. A su lado, Verónica del Valle resplandecía en un vestido dorado, susurrándole algo al oído que lo hizo reír. Y entonces escuchó la voz del presentador resonando por los altavoces. «Y ahora, damas y caballeros, un momento muy especial. Héctor Montoya nos presenta a una participante única. Directamente desde las montañas de San Jacinto de las Flores, una campesina que cree que puede cantar ópera, démosle la bienvenida a Marisol Carrizales». Las risas comenzaron antes de que ella diera el primer paso. Marisol cruzó el telón y la luz la cegó momentáneamente. Los reflectores caían sobre ella como soles artificiales, exponiendo cada detalle de su ropa humilde ante miles de ojos. El teatro era aún más imponente desde el escenario, con sus 3 niveles de balcones dorados y su techo pintado con ángeles que parecían mirarla con lástima. Las risas se multiplicaron cuando el público la vio claramente. Señalaban su camisa a cuadros, sus jeans remendados, sus botas polvorientas. Alguien gritó algo sobre un rodeo perdido. Otro preguntó si había traído su vaca. Héctor Montoya se puso de pie en primera fila, aplaudiendo con sarcasmo exagerado. «Ahí está nuestra estrella de las montañas», exclamó con voz que cortaba las risas. «Dinos, querida, ¿qué vas a cantar para nosotros esta noche? ¿Un corrido? ¿Una ranchera? ¿El mugido de tus vacas?» El teatro estalló en carcajadas. Verónica se cubría la boca fingiendo contener la risa, pero sus ojos estaban fijos en el suelo. Marisol caminó lentamente hacia el micrófono en el centro del escenario. Cada paso parecía eterno. Podía sentir el peso de las miradas burlándose de ella. Podía escuchar los susurros y las risitas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Se detuvo frente al micrófono. Sus manos temblaban. Por un momento, consideró darse la vuelta y huir. Nadie la culparía. Ya había sido humillada suficiente. Pero entonces sintió el pañuelo en su bolsillo, presionando contra su cuerpo como un abrazo de su madre. Cerró los ojos. Recordó el río de San Jacinto, el agua cristalina corriendo sobre las piedras.
Recordó el aroma de la tierra mojada después de la lluvia. Recordó la voz de su madre cantando mientras lavaban ropa juntas, esas tardes doradas que nunca volverían. Y comenzó a cantar. No eligió una canción de ópera, no conocía ninguna. Eligió la canción que su madre le había enseñado cuando era niña, una melodía antigua que hablaba de amor perdido y esperanza eterna. La primera nota salió temblorosa, casi imperceptible. Algunas personas rieron. La segunda nota fue más fuerte, la tercera más clara, y entonces, como un río que rompe una represa, su voz se liberó completamente. El sonido no fue simplemente escuchado, fue sentido. Los cristales de los candelabros comenzaron a vibrar suavemente, emitiendo un tintineo casi imperceptible, que se mezcló con la melodía, como si los propios ángeles del techo estuvieran acompañándola. La madera del escenario resonó bajo sus pies, transmitiendo la frecuencia de su voz a través del suelo hasta las butacas, donde las personas sintieron un hormigueo subir por sus piernas. Era una voz que no había sido pulida en conservatorios ni domesticada por técnicas europeas. Tenía tierra en ella, tenía viento de montaña y agua de río y el calor del sol sobre campos de maíz. Tenía el dolor de una madre que nunca pudo cumplir su sueño y el amor de una hija que prometió cumplirlo por ella. Las risas no murieron gradualmente, murieron de golpe, como si alguien hubiera cortado el sonido con un cuchillo. En los balcones, una anciana con collar de perlas se llevó ambas manos al pecho. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que ella pudiera detenerlas. No lloraba porque la canción fuera triste, lloraba porque era verdadera. Un hombre de negocios en la tercera fila, que había venido solo porque su esposa lo obligó, sintió que algo se rompía dentro de él, algo que había construido durante décadas de cinismo y ambición. Se encontró recordando a su madre, muerta hace 20 años, y la forma en que ella tarareaba mientras cocinaba. La canción hablaba de una mujer que perdió todo, pero nunca perdió la esperanza. De noches oscuras y amaneceres brillantes, de despedidas dolorosas y reencuentros imposibles. Cada palabra salía de los labios de Marisol cargada de una verdad que ningún conservatorio podía enseñar. Cuando llegó a la nota más alta, el sonido pareció suspenderse en el aire como una gota de agua antes de caer. Los vasos de cristal en el bar del vestíbulo vibraron. Un violinista de la orquesta, escondido tras bambalinas, dejó caer su instrumento y se cubrió la boca con las manos. Y cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Marisol abrió los ojos. El teatro estaba completamente inmóvil. 3000 personas contenían la respiración. Ni un susurro, ni un movimiento. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar. Marisol parpadeó bajo las luces, confundida por la quietud. Había sido tan mala. La odiaban tanto que ni siquiera se molestaban en burlarse. El silencio se extendió. 1 segundo, 2, 3. Y entonces, desde primera fila, Héctor Montoya comenzó a reír. La risa de Héctor cortó el silencio como un cuchillo oxidado. Era una risa forzada, demasiado alta, demasiado aguda. La risa de un hombre que intenta desesperadamente controlar algo que se le escapa de las manos. ¡Bravo!, exclamó aplaudiendo con sarcasmo. ¡Qué conmovedora canción de cuna! Eso es lo que cantan en las montañas para dormir a las cabras. Algunas personas rieron nerviosamente. No muchas, pero suficientes para que Héctor se sintiera validado. «Vamos, público», continuó, girándose hacia las butacas con los brazos abiertos. ¿No les pareció adorable? La campesina y su cancioncita de pueblo. Marisol sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había fallado. Todo había sido en vano, pero entonces notó algo extraño. Las personas que reían no la miraban a ella. Miraban a Héctor,
y sus risas sonaban huecas, incómodas, como las de empleados que ríen el chiste malo de su jefe porque temen perder el trabajo. Y las personas que no reían las miraban a ella con algo que nunca había visto en sus ojos antes. Reverencia. Una mujer en el tercer balcón se puso de pie lentamente. Sus mejillas estaban húmedas de lágrimas. Comenzó a aplaudir, no rápido ni fuerte, lento, deliberado. Cada palmada era una declaración. Héctor dejó de reír. Otra persona se unió. Un hombre mayor en la segunda fila, luego una joven cerca del pasillo, luego 5 más, 10, 20. Como una ola que cobra fuerza, los aplausos comenzaron a extenderse por todo el teatro. En segundos, cientos de personas estaban de pie, aplaudiendo con una intensidad que hacía temblar las paredes. ¡Brava! ¡Brava! ¡Increíble! ¡Dios mío, esa voz! Héctor permanecía de pie, inmóvil, mientras el teatro entero se levantaba a su alrededor. Su rostro había perdido todo color, pero no era solo sorpresa lo que Marisol vio en sus ojos. Era algo más profundo, más oscuro. Por un instante, la máscara de Héctor Montoya se agrietó, y detrás de ella, Marisol vio a un hombre destrozado por la envidia, un hombre que había pasado toda su vida rodeado de talento que nunca poseería. Un hombre que destruía lo que no podía tener porque la alternativa era admitir su propia mediocridad. Vio cómo sus ojos se humedecían casi imperceptiblemente. Vio cómo su labio inferior temblaba antes de tensarse en una línea dura. Vio la batalla interna, el momento exacto en que la emoción amenazó con desbordarse, y luego fue aplastada, transformada en algo más frío, más peligroso. Odio. Verónica del Valle también se había puesto de pie, pero no aplaudía. Sus manos colgaban inertes a los costados mientras observaba la ovación con los ojos muy abiertos. Era la mirada de alguien que acaba de ver un fantasma. O peor, la mirada de alguien que acaba de ver la vida que podría haber tenido si hubiera tomado decisiones diferentes. El maestro Coronado apareció en el escenario. Caminaba con paso lento pero decidido, ignorando a Héctor por completo. Tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas. «Silencio, por favor». Su voz era suave, pero cortó los aplausos instantáneamente. «Silencio». El teatro obedeció. En 60 años de carrera, comenzó mirando a Marisol con los ojos húmedos, he escuchado a las voces más grandes del mundo, he trabajado con leyendas vivientes, he presenciado actuaciones que pasaron a la historia. Pero esta noche he escuchado algo que creí que ya no existía. Se volvió hacia el público. Damas y caballeros, lo que acaban de presenciar no es talento. El talento se puede cultivar, entrenar, perfeccionar. Lo que esta joven tiene es un don de nacimiento, una voz que aparece quizás una vez en cada generación. Héctor se adelantó, recuperando su compostura como un actor que recuerda su papel. Maestro Coronado, esto es muy emotivo, pero tenemos un programa que seguir. Esta fue solo una actuación de apertura, un momento de entretenimiento antes de las presentaciones reales. El maestro lo miró con una calma devastadora. Entretenimiento, Héctor, así es como llamas a la crueldad sistemática que ejerces sobre personas inocentes cada año. Un murmullo de sorpresa recorrió el teatro. No sé de qué está hablando, respondió Héctor, pero su voz había perdido la seguridad habitual. Yo creo que sí lo sabes. Una nueva voz resonó desde las butacas. Era una mujer mayor, elegante, con cabello blanco y un vestido negro que gritaba dinero antiguo. Doña Mercedes Valdivia, susurró alguien. La patrona del teatro. La mujer se levantó y caminó hacia el escenario con la dignidad de una reina. He tolerado tus crueldades durante demasiado tiempo, Héctor, pero esta noche llegaste demasiado lejos.
Doña Mercedes Valdivia era la principal benefactora del Gran Teatro Imperial. Su familia había financiado su construcción hace más de un siglo y su fortuna seguía manteniéndolo vivo. Sin su apoyo, el teatro cerraría en cuestión de meses. Héctor Montoya lo sabía perfectamente. Y por primera vez en años, Marisol vio genuino terror en sus ojos. «Doña Mercedes», comenzó él con voz melosa, «creo que hay un malentendido. Yo solo quería...» «Sé exactamente lo que querías», lo cortó ella con frialdad. «He visto este espectáculo degradante cada año. Y cada año me he tragado mi disgusto porque pensaba que el teatro necesitaba tu supuesto genio. Pero esta noche me demostraste que lo único que tienes es crueldad». Se volvió hacia Marisol y su expresión se suavizó. «¿Cómo te llamas, hija?» «Marisol Carrizales, señora», respondió ella intimidada por aquella mujer imponente. «Marisol», repitió doña Mercedes, saboreando el nombre. «Marisol, el océano y la luz. Un nombre hermoso para una voz hermosa». Caminó alrededor de Marisol, observándola como se observa una obra de arte. «¿Quién te enseñó a cantar así?» «Mi madre, señora, antes de morir». «¿Y ella dónde aprendió?» Marisol dudó. Era una pregunta que nunca se había hecho. «No lo sé. Siempre cantó. Desde que tengo memoria. Era como si la música viviera dentro de ella». Doña Mercedes se detuvo. Algo había cambiado en su expresión, un destello de reconocimiento que Marisol no comprendió. «¿Cómo se llamaba tu madre?» «Catalina, Catalina Carrizales». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Doña Mercedes se había quedado completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos. «¿Catalina Carrizales de San Jacinto de las Flores?», preguntó con voz apenas audible. Marisol asintió confundida. «¿Usted conocía a mi madre?» Doña Mercedes no respondió inmediatamente. Se acercó a Marisol y, para sorpresa de todos, le tomó el rostro entre las manos, estudiando sus facciones con intensidad. «Los mismos ojos», murmuró. «La misma barbilla. Dios mío, es imposible». Se volvió hacia el público, que observaba la escena en silencio absoluto. Hace 35 años, una joven llamada Catalina Carrizales era la estudiante más prometedora del Conservatorio Nacional. Tenía una voz que solo se escucha una vez en cada siglo. Los críticos la llamaban el futuro de la ópera en este país. Marisol sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Su madre, en el conservatorio, pero eso era imposible. Su madre era una lavandera de pueblo. Nunca había mencionado nada sobre música formal, teatros o carreras artísticas. «¿Qué pasó?», preguntó alguien desde el público. Doña Mercedes miró directamente a Héctor Montoya y su voz se llenó de hielo. «Desapareció. Una noche antes de su debut en este mismo escenario, simplemente desapareció. Dejó una nota diciendo que no merecía estar aquí, que había sido un error, que no tenía talento. Todos asumimos que los nervios la habían vencido». Hizo una pausa. «Pero yo siempre sospeché que había algo más». El maestro Coronado se adelantó. «¿Está insinuando que alguien la obligó a irse?» Doña Mercedes no apartó la mirada de Héctor. Héctor Montoya era entonces un joven asistente de dirección, ambicioso y despiadado. Su novia de ese tiempo, una soprano mediocre llamada Carmen Esteves, estaba celosa de Catalina, muy celosa. El público comenzó a murmurar. Verónica del Valle, desde su asiento, se había puesto pálida como la cera. «Nunca pude probar nada», continuó doña Mercedes. «Pero Carmen obtuvo el papel que estaba destinado a Catalina, y Héctor fue ascendido poco después». «Esto es una difamación absurda», espetó Héctor, pero su voz temblaba. «Esa mujer se fue porque no pudo soportar la presión. No tenía fortaleza mental para este mundo.
Marisol sintió algo arder dentro de ella, una rabia que nunca había experimentado. «Mi madre era la persona más fuerte que he conocido», dijo con voz firme. «Crió a una hija sola, trabajó hasta destrozarse las manos, nunca se quejó de nada. Si se fue de aquí, fue porque alguien la obligó». Miró a Héctor directamente a los ojos. «¿Qué le hicieron a mi madre?». Héctor Montoya retrocedió un paso ante las acusaciones. El público lo miraba con repugnancia creciente, y él lo sabía, pero no era hombre que se rindiera fácilmente. «Todo esto son tonterías sentimentales», escupió. «No hay pruebas de nada, es la palabra de una vieja loca contra la mía». Y entonces cometió el error que sellaría su destino. Miró a Marisol con desprecio absoluto y dejó escapar las palabras que había guardado durante 35 años. «Cantas igual que ella, igual que esa maldita Catalina». El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor pareció darse cuenta de lo que había dicho un segundo después de pronunciarlo. Su rostro palideció. «¿Qué dijiste?». La voz de Marisol era apenas un susurro, pero resonó en todo el teatro. «Nada, no dije nada. Dijiste el nombre de mi madre. Yo no... Dijiste que canto igual que ella». Marisol caminó hacia él y por primera vez Héctor retrocedió. «¿Cómo sabes cómo cantaba mi madre si, según tú, nunca la conociste?». El público contenía el aliento. Doña Mercedes sonrió con frialdad. «Parece que tu boca finalmente traicionó lo que tu corazón siempre supo, Héctor». «Esto es ridículo», gritó él. «Una coincidencia de nombres. Hay miles de Catalinas en el país, pero solo una que desapareció de este teatro hace 35 años», respondió doña Mercedes. «Y curiosamente, tú acabas de confirmar que recuerdas exactamente cómo sonaba su voz». Héctor buscó apoyo en el público, en los jueces, en cualquier rostro amigo. No encontró ninguno. Fue entonces cuando Marisol habló, no con rabia, no con lágrimas, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Usted conoce la técnica de las notas, señor Montoya, pero olvidó la música de las personas». Héctor parpadeó, desconcertado por el cambio de tono. «Mi madre me enseñó que la voz no sale del conservatorio», continuó Marisol, «sale del alma, y el alma no se puede falsificar. Por eso usted destruye a las personas con talento verdadero, porque cada vez que las escucha le recuerdan lo que usted nunca tendrá». Las palabras cayeron como piedras en un estanque. El silencio se extendió en ondas. Héctor abrió la boca para responder, pero no salió nada. «Mientes», fue Verónica quien habló, pero no se dirigía a Marisol. Se dirigía a Héctor. Su voz temblaba, pero había algo nuevo en ella: determinación. «Mientes como has mentido siempre». «Verónica», advirtió Héctor con tono amenazante, «no digas nada de lo que puedas arrepentirte». Pero ella ya había comenzado a caminar hacia el escenario. «Mi madre era Carmen Esteves. Murió hace 5 años, pero antes de morir me contó todo. Esa noche, hace 35 años, tú y ella destruyeron a Catalina con mentiras. Le dijeron que no tenía talento, que sería humillada, que nunca pertenecería a este mundo. El teatro contenía el aliento. Mi madre obtuvo el papel que le pertenecía a Catalina, y tú obtuviste poder sobre ella para siempre. Me criaste para ser tu siguiente arma, tu siguiente marioneta». Se volvió hacia el público, pero ya no más. Doña Mercedes se adelantó. «Gracias por tu valentía, Verónica, pero debo confesar que ya sabía todo esto». El murmullo de sorpresa recorrió el teatro. «¿Qué?». Héctor palideció aún más. «Don Fermín Aguilar me entregó las pruebas hace 3 meses», explicó doña Mercedes. «Grabaciones de aquella noche, documentos, testimonios. He estado construyendo el caso en silencio, esperando el momento adecuado.
Don Fermín, que había permanecido entre el público, se puso de pie. «Guardé esas grabaciones durante 35 años», dijo con voz firme. «Cuando escuché a Marisol cantar en el río, supe que había llegado el momento. No la envié aquí solo para que cumpliera su sueño. La envié para que cumpliera el de su madre». Miró a Marisol con ojos húmedos. Eras idéntica a ella, no solo físicamente, sino en el alma. Héctor retrocedía hacia la salida lateral, pero 2 guardias de seguridad le bloquearon el paso. «Ese material pudo ser fabricado», balbuceó. «No prueba nada. La tecnología moderna ya verificó su autenticidad», respondió doña Mercedes. «Pero honestamente, Héctor, la prueba más contundente la diste tú mismo hace un momento, cuando dijiste que Marisol canta igual que esa maldita Catalina. Acabas de confesar frente a 3000 testigos que conocías perfectamente a la mujer que supuestamente nunca existió». Héctor miró a su alrededor como un animal acorralado. «¿Quién más tiene algo que contar sobre este hombre?», preguntó doña Mercedes al público. Una mano se levantó, luego otra y otra. En minutos, decenas de personas estaban de pie. La siguiente hora fue un torrente de revelaciones. Uno por uno, antiguos estudiantes, cantantes olvidados y empleados del teatro subieron al escenario para contar sus historias. Héctor Montoya había construido su imperio sobre un cementerio de sueños rotos. Una mujer contó cómo él había saboteado su audición hace 20 años porque ella rechazó sus avances. Un hombre recordó cómo Héctor lo había expulsado del conservatorio por atreverse a criticar una de sus producciones. Una anciana lloró mientras relataba cómo su hija había abandonado la música para siempre después de una de las humillaciones públicas de Héctor. Cada testimonio era una piedra más en la tumba de su carrera. Marisol escuchaba en silencio, sentada en el borde del escenario. Esperanza se había acercado y le sostenía la mano mientras las historias se acumulaban. Cada una era diferente en sus detalles, pero idéntica en su esencia. Un hombre con poder destruyendo a personas sin poder. Finalmente, cuando el último testimonio terminó, doña Mercedes se dirigió al público. «Lo que hemos escuchado esta noche no puede quedar impune. Héctor Montoya está relevado de todas sus funciones en este teatro con efecto inmediato. Se iniciará una investigación completa sobre sus acciones durante las últimas 3 décadas. Héctor, custodiado por 2 guardias, tenía la mirada vacía de un hombre que ha perdido todo. «Esto no termina aquí», murmuró. «Tengo abogados, tengo contactos. No pueden hacerme esto». «Ya está hecho», respondió doña Mercedes con frialdad. «Y tus contactos están muy ocupados distanciándose de ti en este momento». Era cierto. Marisol podía ver cómo personas que minutos antes adulaban a Héctor ahora evitaban mirarlo, como si su desgracia fuera contagiosa. Verónica del Valle seguía de pie en medio del escenario, perdida. Todo lo que había conocido, todo lo que había construido, se había derrumbado en una noche. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó con voz pequeña. «¿También me van a destruir?». Doña Mercedes la miró con expresión inescrutable. «Eso depende de ti. Puedes seguir siendo la persona que te enseñaron a ser, o puedes elegir cambiar». Verónica se volvió hacia Marisol. Las 2 mujeres se miraron durante un largo momento. La soprano elegante y la campesina humilde, 2 mundos que nunca deberían haber colisionado. «Lo siento», dijo Verónica, y por primera vez su voz sonaba genuina. «Por cómo te traté, por el pañuelo, por todo lo que mi madre y Héctor le hicieron a la tuya». Marisol no respondió inmediatamente. Dentro de ella luchaban 2 impulsos.
Uno quería gritar, quería hacer pagar a Verónica por cada humillación, por cada risa cruel, por los años de sufrimiento silencioso de su madre. El otro recordaba las palabras de Catalina sobre el perdón, sobre no dejar que el odio envenenara el corazón. Mi madre, dijo finalmente, pasó 35 años cantando solo para mí y para las montañas. Nunca me contó lo que le hicieron porque no quería que creciera con odio. Quería que creciera con amor. Se puso de pie y caminó hacia Verónica. No te perdono porque lo merezcas. Te perdono porque yo lo necesito, porque cargar con ese rencor me destruiría como te destruyó a ti. Verónica comenzó a llorar. No las lágrimas elegantes de una actriz, sino el llanto descontrolado de alguien que finalmente enfrenta la verdad sobre sí misma. Don Fermín se acercó a Marisol. Tu madre estaría orgullosa, le susurró, no solo de tu voz, sino de tu corazón. Pero la noche no había terminado. Doña Mercedes tomó el micrófono nuevamente. Ahora tenemos un asunto pendiente. El concurso La Voz Dorada necesita una ganadora. Y creo que todos sabemos quién debe ser. ¡Marisol!, gritó alguien desde el público. El nombre se multiplicó como un eco. ¡Marisol! 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 El teatro entero coreaba su nombre. Marisol sintió que las rodillas le temblaban mientras el teatro entero gritaba su nombre. Hace apenas unas horas había entrado por esas puertas como una campesina insignificante, objeto de burla y desprecio. Ahora miles de personas la aclamaban como si fuera una heroína. Doña Mercedes levantó las manos pidiendo silencio. Antes de hacer cualquier anuncio, necesito preguntarle algo a nuestra joven cantante. Se acercó a Marisol con una sonrisa cálida. Marisol Carrizales, esta noche has demostrado tener un don extraordinario. Has revelado verdades que necesitaban salir a la luz. Has mostrado más dignidad y fortaleza que nadie que haya pisado este escenario en décadas. Hizo una pausa. Te ofrezco el primer lugar en La Voz Dorada, que incluye un contrato con la Ópera Nacional y una beca completa en el conservatorio. Pero antes de que respondas, quiero que sepas algo. Marisol asintió, incapaz de hablar. Este mundo es hermoso, pero también brutal. Exige sacrificios enormes. Tu madre lo vivió y eligió alejarse. Eligió las montañas, la paz, la simplicidad. Y no creo que haya sido una decisión equivocada. Los ojos de doña Mercedes brillaban con algo parecido a la melancolía. Si aceptas esta oportunidad, tu vida cambiará para siempre. Tendrás que dejar tu pueblo, tus raíces, todo lo que conoces. Te enfrentarás a envidias, intrigas, presiones que ahora no puedes imaginar. Algunos te amarán y otros te odiarán, simplemente por existir. ¿Por qué me dice esto?, preguntó Marisol confundida. ¿No quiere que acepte? Quiero que elijas con los ojos abiertos. Quiero que sea tu decisión, no algo que sientes que debes hacer porque otros lo esperan. Marisol miró al público, miles de rostros expectantes. Miró a don Fermín, que le sonreía con orgullo. Miró a Esperanza, que asentía con lágrimas en los ojos. Miró al lugar vacío donde Héctor Montoya había estado sentado, un trono ahora abandonado, y pensó en su madre. Catalina había huido de este mundo no porque fuera débil, sino porque había elegido otra forma de vivir. Había elegido el amor sobre la fama, la paz sobre la gloria. Había encontrado felicidad lavando ropa junto al río, cantándole a su hija bajo las estrellas. ¿Era esa la vida que Marisol quería, o quería algo diferente? Metió la mano en el bolsillo y sacó el pañuelo bordado. Lo miró durante un largo momento, acariciando las flores de cempasúchil con los dedos. Mi madre me hizo prometer que no desperdiciaría mi don, dijo finalmente.
Durante mucho tiempo pensé que eso significaba alcanzar la fama, cantar en teatros como este, que el mundo conociera mi nombre. El silencio era absoluto. Pero esta noche entendí algo. Mi madre no desperdició su don. Lo usó para llenarme de amor cada día de mi vida. Lo usó para enseñarme que la música no es sobre aplausos o dinero, sino sobre conectar corazones. Miró a doña Mercedes. Acepto su oferta, pero no por la fama ni por la gloria. Lo acepto porque quiero que otras niñas de pueblos olvidados sepan que es posible, que alguien como yo puede pararse en un escenario como este. La ovación que siguió fue ensordecedora. Y tengo una condición, agregó Marisol cuando el ruido disminuyó. ¿Cuál?, preguntó doña Mercedes intrigada. Quiero crear un programa de becas para jóvenes de comunidades rurales, personas que, como yo, tienen talento pero no tienen oportunidades. Quiero que este teatro deje de ser un lugar que destruye sueños y se convierta en uno que los construye. Doña Mercedes sonrió ampliamente. Creo que tu madre estaría muy orgullosa de ti. Yo también lo creo, respondió Marisol, apretando el pañuelo contra su corazón. Don Fermín subió cojeando al escenario y abrazó a Marisol con la fuerza de un padre. «Lo lograste, muchacha», susurró. «Cumpliste la promesa». 6 meses después, el Gran Teatro Imperial había cambiado tanto que parecía otro lugar. No físicamente, las mismas columnas de mármol seguían alzándose hacia el techo pintado, los mismos candelabros de cristal seguían derramando luz dorada. Pero había algo diferente en el aire, algo más cálido, más vivo. Marisol caminó por el pasillo principal recordando aquella primera noche, cómo había temblado de miedo, cómo cada paso le había costado un esfuerzo monumental. Ahora caminaba con la seguridad de alguien que sabe exactamente quién es y de dónde viene. El programa de becas que había propuesto se había convertido en realidad. 32 jóvenes de comunidades rurales habían recibido la oportunidad de estudiar música formalmente, la mayoría por primera vez en sus vidas. Algunos tenían talento para el canto, otros para instrumentos, algunos incluso para composición. Todos compartían la misma hambre de aprender que Marisol había traído desde San Jacinto. Las clases en el conservatorio habían sido difíciles al principio. Marisol no sabía leer música, no conocía la teoría básica, no entendía términos que sus compañeros usaban con naturalidad. Pero tenía algo que muchos de ellos habían perdido entre tantos años de educación formal: la conexión pura con la música. Sus profesores aprendieron rápidamente que Marisol no necesitaba que le enseñaran a sentir. Necesitaba herramientas técnicas para expresar lo que ya sentía. Y ella absorbía esas herramientas como la tierra seca absorbe la lluvia. Don Fermín la visitaba cada semana, trayendo noticias del pueblo y tortillas recién hechas por las vecinas que la recordaban. San Jacinto se había convertido en una pequeña celebridad desde que la historia de Marisol se hizo pública. Periodistas habían viajado hasta allá para entrevistar a quienes la conocían, para fotografiar el río donde su madre lavaba ropa, para caminar por los senderos donde ella había cantado de niña. Pero Marisol se aseguraba de volver al pueblo cada mes. No quería olvidar de dónde venía. No quería convertirse en una de esas personas que abandonan sus raíces cuando alcanzan el éxito. Esperanza se había convertido en su asistente personal y amiga cercana. La antigua cantante había encontrado un nuevo propósito, ayudando a Marisol a navegar el complejo mundo del espectáculo, protegiéndola de las trampas en las que ella misma había caído décadas atrás. Verónica del Valle había sorprendido a todos. Después de aquella noche devastadora, muchos esperaban que desapareciera, que se hundiera en la amargura o que intentara vengarse.
En cambio, había pedido permiso para enseñar técnica vocal a los becados del programa de Marisol. Trabajaba gratis, llegaba temprano, se quedaba hasta tarde. Algo había cambiado en ella de forma irreversible. «No puedo deshacer lo que hice», le había dicho a Marisol un día, «pero puedo intentar hacer algo bueno con el tiempo que me queda». Héctor Montoya había desaparecido de la vida pública. La investigación había revelado décadas de abusos, manipulaciones y fraudes. Enfrentaba múltiples demandas y había sido expulsado permanentemente de cualquier institución cultural del país. Algunos decían que se había mudado a otro continente, otros que vivía recluido en algún pueblo remoto, probando su propia medicina de anonimato y olvido. Doña Mercedes había resultado ser más que una benefactora. Se había convertido en una figura materna para Marisol, guiándola con sabiduría a través de los desafíos de su nueva vida. Y había revelado un secreto que guardaba desde hacía décadas. «Conocí a tu madre cuando éramos jóvenes», le había confesado una noche. «Éramos amigas. Cuando desapareció, la busqué durante años. Nunca dejé de pensar en ella. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque quería que tu historia fuera tuya, no la sombra de la de ella. Quería que brillaras por ti misma antes de saber cuánto te pareces a Catalina. Esta noche era especial. Era el debut oficial de Marisol en el escenario del Gran Teatro Imperial. No como una participante asustada de un concurso, sino como la soprano principal de la nueva producción de temporada. El mismo escenario donde su madre debió haber debutado hacía 35 años. El camerino estaba lleno de flores. Rosas rojas de doña Mercedes, margaritas silvestres de don Fermín, claveles blancos de los becados del programa. Pero el ramo que Marisol sostenía entre las manos era diferente. Flores de cempasúchil, las mismas que su madre bordaba en el pañuelo. Esperanza entró con el vestido de la función, un diseño espectacular de color dorado que brillaba como el sol de las montañas. Era obra de una diseñadora famosa, pero Marisol había pedido un detalle especial. Bordados de flores de cempasúchil en el dobladillo, casi invisibles, pero presentes. 10 minutos, anunció Esperanza. ¿Cómo te sientes? Marisol sonrió. Aterrorizada, emocionada, agradecida. Exactamente como debe ser. Se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era, y no era la misma que había bajado de aquel autobús hace 6 meses. Seguía teniendo los mismos ojos oscuros, las mismas manos trabajadas por el sol, pero había algo diferente en su postura, en la forma en que sostenía la mirada. Había encontrado su lugar en el mundo. Sacó el pañuelo de su madre y lo colocó sobre el tocador, donde pudiera verlo. «Esta noche canto por las dos, mamá», susurró. «Por todo lo que perdiste y por todo lo que me diste». Un golpe en la puerta. Era Verónica, vestida con el traje de su personaje secundario. «El maestro Coronado quiere verte antes de salir», dijo. «Está en el escenario». Marisol asintió y caminó hacia el escenario, sus pasos resonando en el pasillo que una vez le había parecido tan amenazante. El maestro Coronado la esperaba bajo la luz de un solo reflector. El teatro estaba vacío todavía, las butacas aguardando a los miles que llegarían pronto. «Quería darte algo antes de tu debut», dijo él, extendiendo un sobre amarillento. Marisol lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía antigua de una mujer joven en un vestido de noche, parada exactamente donde ella estaba ahora. Era su madre, joven, radiante, llena de esperanzas que aún no habían sido destrozadas. «La tomé la noche antes de que desapareciera», explicó el maestro. «Estaba ensayando sola como hacía cada noche. Nunca había visto a nadie tan feliz sobre un escenario». Las lágrimas corrían por el rostro de Marisol. «Ella debería estar aquí, no yo. Ella está aquí»,
respondió el maestro suavemente. En cada nota que cantes, en cada corazón que toques, ella estará presente. Eso es lo que significa la verdadera inmortalidad. Una hora después, el teatro estaba completamente lleno. 3000 personas aguardaban en sus butacas, desde políticos y celebridades hasta 32 jóvenes becados que ocupaban los mejores asientos de la casa. Cortesía de Marisol. En primera fila, don Fermín sostenía el programa con manos temblorosas, incapaz de contener las lágrimas. A su lado, doña Mercedes sonreía con orgullo maternal. Las luces se atenuaron. El murmullo del público se apagó. La orquesta comenzó a tocar los primeros compases, y entonces Marisol caminó hacia el centro del escenario. No pensó en la técnica que había aprendido. No pensó en las críticas que escribirían mañana. No pensó en las cámaras que transmitían en vivo a todo el país. Pensó en su madre lavando ropa junto al río, cantando bajo el sol de las montañas. Pensó en las noches estrelladas de San Jacinto, cuando las únicas luces eran las del cielo. Pensó en el pañuelo bordado que ahora descansaba sobre su corazón, cosido por dentro del vestido donde nadie podía verlo, pero ella podía sentirlo. Abrió la boca y cantó. La misma voz que su madre le había dado, la misma voz que habían intentado silenciar, llenó el teatro como una ola de luz pura. Cada nota era una historia, cada silencio una oración. Cuando terminó, el silencio duró 7 segundos, y entonces el teatro entero se puso de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos, gritando su nombre al unísono. Marisol Carrizales, la campesina de las montañas, había llegado a casa. ¿Y tú, crees que Marisol hizo bien en perdonar a Verónica? Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia te emocionó, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. Y si crees que ya lo viste todo, espera a conocer a la joven que fue humillada cuando un profesor rompió su examen frente a toda la clase gritando que era imposible que hablara 9 idiomas. Lo que ella demostró después dejó a todos sin palabras.